Nosotros creemos que el futuro lo hace usted. Creemos que el país de las oportunidades es el país en el cual se encuentra ahora mismo usted. Si usted está en México, México es el país de las oportunidades. Si usted se encuentra en el Perú es el país de las oportunidades. Le quiero contar una pequeña anécdota. Estuve hace algunas semanas en Bolivia, y en Bolivia tuve oportunidad de conversar con un gran empresario, un joven que hace negocios, un joven de Argentina, de nombre Fabián Ezequiel. Este joven está precisamente por negocios en el país del altiplano. Y yo le preguntaba, le decía, tú que eres de Argentina, dime, ¿qué país es mejor para hacer negocios? ¿Argentina, la Argentina de Macri o la Bolivia de Evo Morales? Y Fabián Ezequiel me dio una respuesta que creo que encierra la actitud con la que los empresarios debemos mirar el horizonte. Fabián Ezequiel me mira y me dice, el mejor país para hacer negocios es el país en el cual me encuentro. Si estoy en Bolivia, Bolivia es el país de las oportunidades. ¿Saben por qué? Porque yo soy la oportunidad. Porque las oportunidades van a donde vaya yo. Porque las oportunidades no vienen del gobierno, no vienen de circunstancias externas, sino de la capacidad con la que yo las fabrico. Señores, esa respuesta, les repito, encierra la actitud con la que hay que mirar la vida. Yo fabrico mis propias oportunidades. Nadie, absolutamente nadie, nos va a tocar la puerta para darnos la oportunidad para hacer dinero. Nosotros tenemos que ver la oportunidad para hacer dinero. Luis Banquero Rossi, el gran empresario, decía que en el Perú la plata está botada. Solo hay que recogerla, y el modo de recogerla es haciendo negocios. En realidad, en todo el mundo la plata está botada, señores. Donde hay gente, hay oportunidades. Lo único que se necesita es tener la mentalidad, la visión. Porque para hacer dinero no hay domingos, no hay feriados, no hay horarios, no hay mes, no hay país que pueda detenernos. Lo que usted necesita es darse cuenta entonces de que el mundo va a ser conforme lo miremos. Si nosotros vemos el mundo con ojos de pobreza, pues vamos a encontrar pobreza. Eso es lo que quiero decirle en principio. El futuro lo hace usted, las oportunidades las hace usted. Si las oportunidades las hace usted, si las oportunidades las hacemos nosotros, entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que estamos viviendo en un nuevo escenario. Estamos viviendo en el siglo XXI, que es el siglo de la información, el siglo del conocimiento. Señores, no podemos triunfar en esta época pensando como se pensaba en el siglo XX. Estamos viviendo en la nueva economía, no en la economía tradicional. Si queremos tener éxito en la nueva economía, no podemos pensar como se pensaba en la era industrial. Tenga el negocio que usted tenga, sea un negocio dedicado al rubro inmobiliario, sea un negocio de tecnología, sea un negocio de arte, sea un negocio gastronómico, sea del tamaño que sea el negocio, usted debe darse cuenta que el siglo XXI es el siglo de las oportunidades. Y le voy a explicar rápidamente por qué. Porque, miren, en la era industrial se pensaba en términos de control, en términos de supervisión, en términos de competencia, en términos de escasez. En la era de la información, en la era del conocimiento, en el siglo XXI, se tiene que pensar en términos no de competencia, sino de cooperación. Se tiene que pensar en términos no de supervisión ni de control, sino de libertad, de independencia, de innovación, de creatividad. Hoy día los negocios son intensivos no en mano de obra como eran antes, sino intensivos en conocimiento, son intensivos en apalancamiento. Y si usted quiere tener éxito masivo, pues debe profundizar en eso, debe investigar. No espere a que le den todo masticadito para comer. Usted debe investigar, usted debe navegar, profundizar y darse cuenta qué cosa es el apalancamiento y cómo usted lo puede utilizar. Alguien decía que en el siglo XXI ya no son los grandazos los que aplastan a los pequeños, sino los rápidos los que desaparecen a los lentos. Esto quiere decir que los negocios hoy día pueden competir de igual a igual. En el siglo XXI hay cada vez menos fronteras. El dinero tiende a ser digital. Esto quiere decir también que podemos competir de igual a igual. De que usted, así tenga un negocio pequeñísimo, o usted cree que es pequeñísimo, usted lo puede potenciar si es que se apalanca en las grandes plataformas que ofrece el siglo XXI. Sobre este tema quisiera, por ejemplo, hablarle de lo que decía Alvin Toffler, que es
uno de los grandes pensadores del siglo XX y quizá todavía de este siglo, el siglo XXI, Alvin Toffler, que escribió un libro que se llama La Revolución de la Riqueza, decía que en realidad el siglo XXI es el siglo en el que se ha cambiado la estructura misma de la sociedad. Y él ponía como ejemplo una idea de la mitología japonesa. En la mitología japonesa se habla de los tres poderes. Se habla de la espada, que simboliza la violencia, se habla de la joya, que simboliza la riqueza, y se habla del espejo, que simboliza el conocimiento. Alvin Toffler habla de cómo estos tres elementos han ido transformándose y cómo el conocimiento cobra vital importancia en el siglo XXI. Si usted quiere arribar a éxito mayor, si usted quiere crecer como empresario, si usted quiere dar un salto cuántico, usted debe escuchar a Alvin Toffler. Yo le he seleccionado un clip, un fragmento en el que Alvin Toffler habla precisamente de cómo es que el conocimiento está transformando la economía. Quiero que lo vea y luego vamos a reflexionar sobre lo que dice el gran futurista Alvin Toffler. En su libro El cambio de poder, usted usa una metáfora muy bella en la que dice que los elementos básicos para el poder, a propósito de una tradición japonesa, son la espada, la joya y el espejo. Me gustaría que usted explicara esto. Sí, la mitología japonesa habla sobre la espada, el espejo y la joya. Y en efecto, estas eran metáforas. Para la violencia, la espada. Para la riqueza, la joya. Y para el conocimiento, el espejo. Y estas son las que pensamos que son las tres fuentes básicas de poder social. En cada sociedad hay poder. El poder no es ni bueno ni malo. El poder es como el aire que respiramos. Está en todas las relaciones humanas. La pregunta es ¿quién lo usa y para qué? Nosotros pensamos que en todas las sociedades uno de los instrumentos de poder ha sido la violencia. Esa es la razón por la que tenemos soldados. Esa es la razón por la que tenemos policías. Y esa es la razón por la que tenemos leyes, porque las leyes no son leyes a no ser que se las haga cumplir. En inglés, para el término hacer cumplir, se usa la palabra enforced, que implica el concepto de violencia. Así que la violencia es una de las fuentes de poder en la sociedad. La segunda fuente de poder es el dinero, o más generalmente la riqueza. Y es una mejor forma de poder. Es una herramienta mucho más sofisticada. Si usted solamente tiene un revólver, con un revólver yo puedo hacerle hacer lo que yo quisiera que usted haga. Pero usted me va a odiar. Y con un revólver yo solamente puedo castigarlo. Pero con dinero, esa es una poderosa fuente de poder. Mucho más flexible. Porque con dinero yo no solamente puedo castigarlo, sino también premiarlo para que usted haga lo que yo deseo. Pero la tercera fuente de poder dentro de la sociedad siempre ha sido el conocimiento, la información. Si yo sé cuáles son las cosas que cuentan, yo puedo hacerle hacer o hacer que usted haga lo que yo quiero. Y no solamente logro que usted haga lo que yo quiero que haga, sino que puedo hacerle pensar que usted quería hacerlo. Así que de todas las fuentes de poder, el conocimiento es el más flexible y es también el más democrático. Porque con frecuencia las armas están en manos del poder, de los ricos, de los poderosos. El dinero está en manos de los ricos, pero la información no se queda en manos de los ricos. Y a lo largo de la historia han habido muchas luchas para liberar la información de parte de la Iglesia o de otras instituciones, o de la censura y de otras fuentes. Pero el conocimiento eventualmente puede difundirse en la sociedad. Y el argumento o la tesis de el cambio del poder es ahora lo que estamos viendo, una revolución en el poder por esta razón. Si usted ve la guerra, la violencia a nivel de guerra, y si usted ve qué es lo que sucedió en la guerra del Golfo, usted verá que el poder para ganar una guerra cada vez más se basa en el conocimiento. Fue el conocimiento, la información, que le dio superioridad a los aliados en la guerra del Golfo. No fue la superioridad aérea, ni la superioridad terrestre. Fue la superioridad en el conocimiento. Ellos sabían todo lo que Saddam Hussein iba a hacer.
Él no sabía qué iban a hacer los aliados. Cuando sacaron los radares, era como si lo hubieran dejado ciego. Pero la parte contraria, o sea, los aliados, sabían todo. Así que fue superioridad en la información, fue el conocimiento el que ganó la guerra, y todos los militares en el mundo de hoy están en una carrera para mejorar sus computadoras, para usar tecnología de punta en base a información y conocimiento. Así que ahora la violencia depende del conocimiento, y en lo que respecta al dinero, la riqueza también depende del conocimiento. Y el mejor ejemplo de ello es la empresa Microsoft, creada por Bill Gates en los Estados Unidos. Todo el mundo sabe quién es Bill Gates ahora. Hoy en día, esta empresa se cotiza en las bolsas de valores de todo el mundo. Es más valiosa, tiene una clasificación de su capital más alta que la de General Motors, o quizá hasta la de General Motors y la de Ford juntas. Y esta es una empresa que no vende hardware, no vende nada físico, no es algo que uno pueda tocar. Lo que vende es el poder del intelecto, y el poder del intelecto es ahora más valioso y es necesario para todas las otras formas de producción. Así que si vamos a producir un nuevo producto, si vamos a producir un nuevo servicio, ahora todo ha sido mejorado y es más competitivo porque se le agrega conocimiento. Así que esa es la razón por la que creemos que ha habido un cambio básico en la relación de las herramientas de poder entre sí. Y por eso decimos, esta es una revolución del poder. ¿Ha escuchado usted al gran maestro Alvin Toffler hablar sobre estas tres formas de poder? La primera, que es la más primitiva de las formas de poder, que es la violencia. La segunda, una forma más sofisticada, que es el dinero. Y la tercera, el espejo, que simboliza el conocimiento, es la más democrática y la más efectiva. Eso es lo que en realidad usted, si quiere crecer, tiene que darse cuenta. Usted tiene que darse cuenta que puede inyectar dinero al negocio, puede inyectar capital a su negocio. Pero si antes no ha inyectado conocimiento a su mente, usted corre el riesgo, el alto riesgo, de quedarse chato, enano, quedarse con un negocio enano. ¿Por qué? Porque lo que es determinante en estos tiempos es el conocimiento adecuado, conocimiento. Estamos en el siglo, por eso lo decía el mismo Alvin Toffler, de la influencia. Este siglo, señores, es el siglo del conocimiento. La nueva economía se mueve con conocimiento. Como lo decía antes, los negocios ya no son intensivos en mano de obra, son intensivos en conocimiento, son intensivos en apalancamiento. Y es por eso que con gran acierto un gran autor dice, ya no son los grandes los que aplastan a los pequeños, son los rápidos los que desaparecen a los lentos. Usted puede tener un negocio que crece a la velocidad del rayo, si es que usted empieza a hacerse de una estructura de estos tiempos. Mire, hacer dinero, y esto sobre todo para los más jóvenes, este mensaje sobre todo para los más jóvenes, hacer dinero en estos tiempos es más sencillo, no más fácil, más sencillo, porque si usted es flojo, por mucha tecnología que exista, la tecnología no hace magia. Si usted es haragán, vago, por mucha tecnología que exista, por muchas facilidades que existan, esas facilidades no hacen magia. Es, sin embargo, más sencillo hacer negocios en estos tiempos. Mire, le voy a mostrar rápidamente algunas de las diferencias a partir de lo que decía el maestro Alvin Toffler entre hacer dinero en el siglo XX y hacer dinero en el siglo XXI. Mire, ¿qué se necesitaba para empezar un negocio en el siglo XX? En la economía de la era industrial, ¿qué es lo que se necesitaba? Dinero. El capital era el dinero. En el siglo XXI el capital es el conocimiento. Es el conocimiento. Mire, con conocimiento, por ejemplo, hoy día un joven puede ganar dinero utilizando Facebook. Con conocimiento un joven puede hacer atractivas cantidades de dinero utilizando Clickbank. Con conocimiento un joven puede apalancarse en plataformas como Pioneer o tantas otras que existen. Con conocimiento e información.
Pero lo que mucha gente no hace es investigar, es darse cuenta de las oportunidades que existen. La gente está esperando a que le toquen la puerta. Es más, muchos jóvenes lo que hacen no es buscar oportunidades, sino buscar trabajo. Si usted quiere hacer dinero, no tiene que buscar trabajo, tiene que buscar oportunidades. Tiene que ver oportunidades, no problemas. Miren, en el siglo XX, para hacer un negocio se necesitaba tener local, empleados. Hoy día esto ya no es un requisito indispensable. Hoy día se puede tener un negocio sin empleados y sin local. No digo que el local ya no sea necesario, se necesita, hay negocios que no pueden funcionar sin local, pero los más jóvenes pueden empezar hoy día, pueden capitalizarse, apalancarse sin local, sin empleados. Basta una computadora o un celular. Por ejemplo, un joven hoy día, o una persona, cualquier persona, un joven de espíritu que pase los 40, los 30, los 50 años, puede invertir en la bolsa de valores de Nueva York a través de una computadora o desde un celular. Eso es una facilidad que ofrece la tecnología. No se necesita tener empleados, no se necesita tener locales. Los locales están siendo desplazados por las grandes infraestructuras de la tecnología. Miren, en el siglo XX se necesita permisos. Yo no sé en su país, pero en mi país, aquí en el Perú, si usted quiere poner un negocio tradicional, una bodega, un restaurante o cualquier negocio puerta abierta, ¿quién le tiene que autorizar? ¿Quién le tiene que dar permiso? El gobierno, la municipalidad, la SUNAT, Defensa Civil. ¿Por qué? Porque el gobierno todavía sigue legislando para una economía que es cada vez menor. El gobierno no se ha reinventado, el gobierno no comprende la nueva economía. Hoy día usted puede tener un negocio apalancándose en estas nuevas infraestructuras sin permisos, para hacer negocios con Clickbank, con Facebook, con Pioneer, para hacer negocios utilizando WhatsApp, para hacer negocios utilizando todas estas plataformas. Nadie te tiene que autorizar. Como decía un gran empresario, la persona que quiere tener éxito está decidida a pedir perdón, pero no permiso. Nadie le va a tocar la puerta. Yo recuerdo haber leído que en aquel mayo francés, en aquel movimiento juvenil, en aquel mayo francés del 68, los jóvenes portaban una pancarta en la cual se leía una frase que hoy día quiero utilizar para cerrar. Los jóvenes decían en aquella pancarta: nos han dado de comer, pero no nos han dado razones para vivir. Y esa era la frase que de algún modo simbolizaba la rebeldía de aquellos jóvenes. Yo le quiero decir que si usted es joven, no espere a que le den ni de comer, ni a que le den razones para vivir. Usted tiene que crear sus propias razones. Sus sueños son sus razones. Usted se tiene que inventar sus propias motivaciones. Si no tiene un sueño fuerte, si no tiene una motivación real, por más tecnología que exista, por más facilidades que existan, por más nueva economía de la que se hable, usted no va a hacer nada, porque la persona que quiere encuentra un medio, el que no quiere encuentra una excusa.